Hola, hola, hola. Muy buenas. Aquí que voy un poco apretadillo hoy con... a vueltas con toda situación que uno intenta pues posicionar en aquellos que tienen la intención o buscan la manera de mejorar su calidad de conocimiento y de rehabilitación, pues conviene explicarles desde el principio que esto tiene solución, pero obviamente no es una solución, no es la solución que muchos pretenden o que quieren. La solución es un traje que ya está hecho. Normalmente nosotros nos tenemos que adaptar a él, pero los adictos somos como somos, de retorcidos, ¿no? Y de egocéntricos y de listos del carajo, que todos lo sabemos, ¿no? Y es muy... nos cuesta mucho trabajo entender que la solución pueda venir de gente ajena a nosotros, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, ni siquiera son adictos, ¿no? Y pues eso nos choca. De ahí quizá venga el cuadro este de que ya está constatado como evidencia científica del funcionamiento de los grupos de ayuda mutua, ¿no? De los GAM, ¿no? Como parte de un proceso terapéutico, quizá para mí, desde luego, la más importante del proceso, porque es la que se mantiene, la que está siempre ahí, es el sitio de apoyo, el lugar de lágrimas y risas, allá donde cuando todo lo demás está cerrado siempre tienes a alguien, ¿no? Y eso es vital, ¿no? Esto no es empiezo a las 8 y me voy a las 3 y a mí, o sea, olvídate de mí hasta mañana. Yo salgo el viernes y hasta el lunes pues no estoy, ¿no? Ese tipo de cosas pues se nos escapan, ¿no? Entonces, entender que las adicciones tienen un factor de detención que otras enfermedades no tienen. Muchas veces, ante el precio a pagar por salir de una situación como las adicciones, pues uno no puede dejar de pensar, porque he tenido relaciones con gente de otras patologías, pues de lo que lo que se denominan enfermedades pues sucias, ¿no? Pues como puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, de gente que tiene que hacer un régimen de vida especial, pues porque viven situaciones muy complicadas, sobre todo de cara a su relación familiar o social, dado que este tipo de enfermedades pues limitan la calidad de vida de una manera importante y hace que tengan que pagar un precio carísimo o sea, es muy incómodo viajar, es muy incómodo determinadas situaciones por el tema olores, incluso las relaciones sexuales, todo se ve mediatizado por este tipo de dificultades, ¿no? Y cuando estás con esta gente, últimamente poco, pero antes en el hospital nos solíamos juntar y ver un poco las dificultades de funcionamiento que tienen ellos, pues más que de funcionamiento, las dificultades de vida, ¿no? Y cuáles son las soluciones que tienen a su alcance, pues también son limitadísimas. Las nuestras puede que sean limitadas, pero al fin y al cabo nosotros lo único que tenemos que hacer para tener controlada compensada la enfermedad, nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir de puta madre. Nuestro precio a pagar para recuperarnos de la adicción es vivir bien, tener calidad de vida. Y calidad de vida no es tener 500 euros en el bolsillo para comerte pues 4 chuletas o invitar a tu churri a un buen restaurante. No. Calidad de vida es vivir de una manera adecuada y sana en procesos en los que puedes encontrar pues tranquilidad, felicidad, los ratos buenos, vivir de una forma agradable para ti y para tu entorno, estar en una situación de disfrute permanente, en el que si las cosas te salen bien, pues disfrutas con todo, y si te salen mal, pues resuelves los problemas que tengas, ¿no? Más allá de situaciones que en esta enfermedad, en la nuestra, la medicina somos nosotros. ¿Que sigue constancia? Claro, para ellos también
tienen que ser constantes con su higiene, con su alimentación. Les cuesta muchísimo trabajo viajar o hacer viajes largos. Nosotros podemos hacer los viajes que nos dé la gana. Lo único que no tenemos que hacer es pararnos en donde no debemos y consumir lo que no debemos consumir. Ya sé que dicho así resulta como muy sencillo, pero es que la solución pasa por la abstinencia total. Porque mantener contenida la adicción bajo determinadas circunstancias, pues es un proceso altamente costoso y que normalmente no da resultado. Ya sabéis que me estoy refiriendo a estar en el entorno de consumo. Una de las dificultades más importantes que se encuentran a la hora de la rehabilitación es que muchas veces cuando acudimos en busca de ayuda, inicialmente, pues el que suele pagar el pato siempre es el médico de cabecera, ¿no? Suele ser el primero al que se acude, ¿no? Y este nos derivará pues a las unidades de conductas adictivas o a los centros de salud mental, como es aquí, en donde, bueno, aquí al menos es meter todo en un cajón desastre y que te den, ¿no? Y vuelve dentro de 2 meses, ¿no? O de 3. Pero no hay unidades especializadas para adicciones en Euskadi, no las hay. Somos más listos que el copón. Tenemos el mejor servicio de salud del mundo mundial. Teníamos. Osakideche se ha convertido en una cuadra. Eso es lo que es una cuadra. Pero bueno, supongo que nos están mandando a todos a la otra medicina, pero cuando aterrizamos con los profesionales que todavía se tienen que batir el cobre dentro de semejante antro y estar todos los días peleando por sacar adelante a sus pacientes y oler sus... porque la culpa no, yo no estoy hablando mal de los médicos, estoy hablando de la organización en sí misma y cómo ha dejado de desear de un tiempo a esta parte, de estos últimos 10 años, qué penita de situación. Pero bueno, en fin. Mejor que no hable mucho, que a lo mejor dentro de poco me tienen que meter para adentro y operarme. Y no quisiera que me hicieran un corte en mal sitio. Cuando cualquier profesional de la salud intenta abordarnos en una cuestión como es esta, pues nos convertimos en una caja hermética, ¿no? No permitimos que se acerquen, no permitimos que entren, no les dejamos sitio. Nunca... Y es que muchas veces ni siquiera nuestro entorno más cercano se ve con posibilidades de llegar a nosotros en este aspecto. Es algo que llevamos tan reservado, tan interiorizado, tan de dentro. Y es curioso que muchas veces en las plantas de hospital, pues, normalmente en las plantas de medicina interna, que es donde suele estar más gente con problemas de este tipo, hay una especie de consideración especial en cuanto a... ¿Cómo diría yo esto? A lo íntimo de una situación como puede ser el alcoholismo o la drogadicción de otras sustancias. Parece que todo es un algo que pertenece a la intimidad de la persona, en el que, pues por lo que se ve, los médicos, muchos los que yo conozco, no se atreven a entrar. Es algo tan privado, tan privativo de la persona, que si ella no da un paso adelante, y claro, estamos hablando de una persona que está seguramente mediatizada por el cuadro de negación de la propia enfermedad, con lo cual, pues difícilmente va a dar un paso adelante si no está ya en unos límites, pues quizá demasiado cercanos a la rotura total, ¿no? Que tengamos que llegar a esos extremos porque alguien entiende que son preguntas delicadas. Es delicado preguntarle a un paciente si bebe demasiado. Si te va a decir que no, te va a decir que bebe lo normal. Lo normal. ¿Y cuánto es lo normal? Pues normalmente te va a decir 1/3 parte de lo que consume. Y ya con eso pues te haces un cuadro. Pero claro, no voy a la cantidad, voy al hecho en sí de cómo nos vamos cubriendo para que el abordaje no se pueda hacer con naturalidad. Y no se hace con naturalidad en parte pues por todos estos cuadros de secretismo que adornan esta enfermedad, ¿no? Todo el... No quiero decir palabrotas. Este tema de ocultarse, de esconderse, de taparse las caras, de ponerse... no quiero decir la otra palabra tampoco. O sea, de entrar a las reuniones de rehabilitación con un casco de moto para que no te conozcan. Es que hay unas aberraciones que han creado un halo de estigma alrededor de esto
que claro, hemos llegado a mediatizar a los profesionales de tal manera, o no hemos conseguido desestigmatizar la enfermedad, porque nosotros mismos la estigmatizamos con nuestras actitudes. Entonces, en el momento en el que el médico te comenta algo, o de que puedes tener dificultades, ya hablábamos al principio de esta serie de capítulos de aceptar la derrota como clave de la rehabilitación. O sea, a nadie le gusta aceptar que ha sido derrotado por algo, por alguien. Esto está claro, a nadie le gusta. Pero claro, cuando te están lloviendo palos de continuo y cae uno, y cae otro, y cae otro, y cae otro, parece ser que tocaría que algo o alguien propiciara una salida a esa situación en la que nosotros pudiéramos soltarnos, ¿no? O decir una palabra. Y ahí está la dificultad. Porque si en casa nos cerramos, porque no soportamos que nadie nos diga ni media palabra sobre si consumimos demasiado o demasiado poco, si consumimos esto o lo otro, si aquí o si allá, si nos pasamos o no nos pasamos. Si en los médicos tampoco nos pueden decir ni media palabra, porque entienden algunos que es privativo, es algo tan privado que yo ahí no me meto. Y oiga, si me puede usted ver el culo y me puede ver en mis partes más, digamos, delicadas, pues no entiendo por qué no me pueden decir claramente pues que tengo un problema con el consumo de alcohol, y si a lo mejor tienes una analítica que te lo está cantando, ¿no? Con las transaminasas por las nubes, etcétera, etcétera, y te está diciendo que por lo menos un problema con el alcohol tienes. Te lo dice claramente. Que no se puede añadir el istmo porque ya es más delicado y nosotros nos saltamos a la yugular y matamos a los médicos con un cuchillo en el cogote. Venga, joder. Es verdad que somos de mecha corta y que tenemos muy mala hostia y que respondemos de malas maneras y todo. Pues vale, pues sí, pero muy bien, pero otros enfermos también lo hacen, ¿eh? Situaciones delicadas y privativas son que una persona tenga un cáncer y le tengas que decir que se va a morir. Joder, eso se hace, ¿no? Los médicos hacen estas cosas. Están preparados para hacer estas cosas. Pero me extraña que no estén capacitados para decirle a una persona: usted tiene un problema de alcoholismo y necesita hacer un proceso de rehabilitación, y si no va a reventar. Me extraña, porque ese sería el primer paso hacia un lugar en el que realmente alguien como yo, o como tú, si eres adicto o adicta, pues vas a poder dejar la confianza en manos de alguien que te empieza a hablar con un idioma que tú conoces. Un idioma con el que tú te has estado hablando a ti durante toda tu vida, pero que nadie más ha escuchado, solo tú. Y cuando oyes hablar en ese idioma, entiendes que la persona que está hablando sabe de qué está hablando. Y tú también sabes de qué está hablando la persona que está hablando. Porque es ese idioma con el que te has machacado mañana tras mañana después con el resacón del día anterior, y con la carga, y no digo el resacón físico, que también digo el resacón emocional de qué habré hecho, qué habrá pasado, qué habré dicho, a quién le habré faltado, todo ese tipo de mierda con el que te levantabas y cada mañana oías en tu cabeza las voces que decían hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, para acabar con el cuadro de siempre. Parece que cuando alguien te aborda en esta tesitura, pues uno tiene la sensación, al menos yo la tuve, ¿no? de que tenían algo que me podía ser útil, y además me ocurrió en el primer contacto. Quiero decir que yo enseguida entendí, cuando cogí la primera vez un teléfono para pedir ayuda, yo ya entendí que aquel tío que me cogía a mí el teléfono, pues iba unas cuantas semanas por delante de mí, ¿no? Y unos cuantos metros también. Y entendí que ahí podía haber algo que me iba a ser, que me podría servir, desde luego, si llegas en el momento oportuno, la identificación, que es lo que más ayuda en esta historia, pues puede llegar a ser inmediata. Llegar en el momento preciso, pues hombre, pues hay quienes llegamos en ese momento, hay quienes llegan antes del momento preciso y hay quienes llegan después. Los de después lo tienen jodido, los de antes también lo tienen jodido. Parece ser que hay un momento en el que las cosas nos cuadran. A veces estamos dando vueltas por un lado y por otro en diferentes soluciones, en diferentes alternativas, diferentes procesos, diferentes centros de rehabilitación, diferentes sistemas, hasta que al final llegas a uno en el que realmente el contacto se produce. En mi caso se produce porque antes de que mi impaciencia natural, porque soy impaciente por naturaleza, se desatara, pues alguien me empieza a hablar de cosas que yo tuve la sensación de que le habían contado mi vida a aquel tío.
porque le pasaban unas cosas que yo pensé que solamente me pasaban a mí. También habían sido sometidos a todo ese tipo de preguntas típicas y recriminaciones típicas de no consumas tanto, no te pongas tanto, si no sabes beber, si no sabes esto, si no sabes lo otro, ¿por qué no tomas algo más suave? ¿Para qué coño quieres la puñetera fuerza de voluntad que tienes para otras cosas? Si quisieras dejarlo de verdad, pues lo harías. Con la familia que tienes no deberías de hacer esto que haces, o los vas a arruinar porque juegas mucho. Entiendo que para la gente como yo estas frases son totalmente absurdas y son producto de la ignorancia y de la incomprensión, y que se oyen además por todas partes en boca de quienes evidentemente no padecen el problema, o si lo hacen es de manera colateral. Coadictos, codependientes, que no acaban de entender qué cojones es lo que pasa en una cabeza que no funciona bien. Pues señores coadictos o codependientes, lo que ocurre en una cabeza que no funciona bien es que es una cabeza que no funciona bien. Hostia, qué difícil es de entender, ¿verdad? ¿Por qué hace determinadas cosas? ¿Por qué me contestan de determinadas maneras? ¿Por qué no se pone las pilas de una puta vez y se rehabilita y se cura ya? Coño, porque no puede, porque está enfermo, porque tiene una enfermedad mental y su capacidad para distinguir la realidad de lo que no es real la tiene perdida, o como mucho menos desviada, y va a necesitar que alguien que haya vivido ese mismo desvío y haya salido de él se lo pueda explicar. Y para eso necesita escuchar 700 veces 700 las cosas que alguien que ha pasado por ese carril le puede contar. Es decir, va a necesitar algo que no tiene, paciencia, va a necesitar algo que no tiene, atención, va a necesitar algo que no tiene, constancia, va a necesitar algo que no tiene, fuerza. Y esa solución solamente se la puede aportar alguien como él. No valen consejos bien intencionados, producto de la ignorancia. No valen. Porque esas cosas pueden ser válidas para personas no adictas, para personas que pueden tener, pues bueno, quizá una dependencia o otro tipo de enfermedades diferentes a las nuestras. Puede servir para personas que son consumidores moderados o excesivos, y ante un argumento de estas características, pues bueno, pues seguramente se les haga crack en la cuerda de la cabeza y digan, bueno, pues oye, pues sí, vamos a parar o voy a poner el tratamiento, y tienen una actividad mental adecuada para poder buscarse una solución desde su capacidad cognitiva. Pero cuando alguien la tiene perdida porque su demanda orgánica, o sea, su necesidad, su mono, o porque su cabeza esté en unos procesos obsesivos y ansiosos tan brutales que lo único que ve es la puta sustancia o la conducta, pues difícilmente va a comprender nada de lo que se le pueda decir. Necesita hechos contundentes que muchas veces pues las familias no están dispuestas a tomar. Y yo lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no lo entienden ellos. En el sentido de decir, bueno, yo no voy a tomar una decisión que sea, pues para mi modo de ver, agresiva contra mi pareja, o contra mi hija, o contra quien sea, porque entiendo que es peor. Bueno, pues muy bien, pues ser consecuente con eso, y no romperse las vestiduras, y no rasgarse la cara con las uñas, pues porque no consigues lo que a todas luces es imposible que consigas. La solución no pasa por ahí. La solución pasa por otro camino. No importa mucho si hemos empezado consumiendo con moderación y luego se nos ha ido de las manos. No importa mucho si desde que empezamos se nos fue de las manos. No importa nada. Lo que importa es que en un momento dado de nuestras vidas empezamos a perder todo tipo de control, y quizás se nos plantee que llega el momento de tomar cartas en el asunto. Y en ese momento alguien debería de estar ahí, pero muchas veces no hay nadie, porque ya lo hemos dejado de lado, porque lo hemos perdido, porque nos han echado de casa, o porque estamos en la puta calle y nos tenemos que buscar la vida. Estamos hablando de gente que tiene una enfermedad que le lleva a hacer cosas extrañas, a hacer cosas increíbles, a hacer cosas absurdas, a veces cosas trágicas, por culpa del consumo o por la necesidad de consumir. Y además, con la característica clara de que rara vez nos quedamos a medias. Una vez que arrancamos la moto hasta que se acaba la gasolina. Así que vamos saliendo de una y nos vamos metiendo en otra. Nos convertimos en gente que no tiene nada que ver con lo que somos en realidad.
puede que seamos muy buena gente, y de hecho creo que lo somos, los adictos somos buena gente, somos majos, coño, somos gente majete, somos majetes, pero en cuanto probamos, en cuanto comenzamos a consumir o a actuar, nos podemos transformar en la gente más desconcertante, más repugnante y más antisocial que hay, ¿no? Y esto, pues los que viven a nuestro lado, pues lo llevan muy mal, y los que nos conocen, pues también, y nuestros amigos se van apartando, porque al final ven que nosotros consumimos con más voracidad, con más... Entonces, estamos hablando de que uno se convierte en un egoísta y totalmente deshonesto con todo lo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Y por increíble que parezca, pues es que además somos personas con un potencial intelectual y con unas actitudes pues óptimas para el desarrollo de nuestros trabajos. Casi todos tenemos una buena capacitación profesional y muchos hemos levantado nuestras familias con muchísimo esfuerzo y a veces en determinados momentos pues las hemos dejado caer con estrépito, ¿no? Por culpa de las deudas o de los comportamientos o de las intoxicaciones. Gente que nos acostamos tan pasados de vueltas que necesitaríamos otro día más para poder recuperarnos, pero que cuando nos levantamos ya comenzamos a almacenar tensión nerviosa. Tensión nerviosa acumulativa sin capacidad de gestión ni de descarga hasta que no probamos la primera copa o el primer tiro o la primera raya. Acumular tensión sin capacidad de gestionarla, acumular tensión psicoemocional sin posibilidad de descarga es salvaje. Os aseguro, si hay alguien por ahí que no sea adicto, y los adictos ya lo saben, que es salvaje. Es salvaje. Es un polvorín, un volcán a punto de estallar. Y muchas veces acabamos buscando la ayuda por el camino equivocado. Pero bueno, vamos a los médicos nos dan ansiolíticos, sedantes, bueno... Y pues nos vamos haciendo con el tema, nos vamos tomando, pues si tienes un problema con la perica o con las pastillitas del demonio o con las anfetas y te vas para arriba y te dan un ansiolítico para bajarte, pues pues ya estamos, ¿no? Estamos compensando una droga con otra droga y al final, ¿qué haces? Si consumes mucho excitante, pues consumes mucho ansiolítico. Y estamos en la misma historia, ¿no? Y la progresión de la enfermedad continúa. Y para remediarlo, nosotros lo que hacemos es seguir adelante. O sea, no patada y a seguir. No nos paramos a ver si podemos. No nos paramos. Tenemos una enfermedad compulsiva, impulsiva, compulsiva, absolutamente compulsiva y obsesiva, que no nos permite parar. La cabeza, con ese nivel de tensión, es una máquina, es un torturador. Dentro de la cabeza tenemos un torturador. Entonces, el entender que puede haber una solución para esta historia, una persona que vive en esa situación se puede preguntar, ¿por qué coño me comporto así, no? Uno sabe que una sola consumición, la primera, va a llevarnos o va a significar el comienzo de un desastre con todo el montón de humillaciones y de sufrimientos correspondientes, de vergüenza, de culpa y de todo lo que tenga que ver. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Qué pasa con nuestra fuerza de voluntad? ¿Qué pasa con nuestra sensatez que a lo mejor en otros aspectos de la vida todavía tenemos? Y eso es lo que descoloca al familiar y dice, oye, pero si es que para esto razonas bien. Si es que yo te veo que tú entiendes lo que está bien y lo que está mal. Sí. Siempre que no tenga que ver con la adicción. Porque en ese apartado mental y en la mente hay mucho sitio. Es una gran meseta. Es una gran meseta como toda Castilla de ancha. En ese momento, en la parte de la meseta donde se produce la adicción, ahí no hay capacidad de entendimiento. No hay capacidad de comprensión y no hay capacidad de control. Entonces... los que nacemos con un potencial genético para desarrollar la adicción, en cuanto probamos, vamos disparados. Y la culpa de la genética no es nuestra, es de los que nos precedieron. Así que, por ese lado, estamos bien jodidos, ¿no? Pero, bueno, parece que la genética tiene un componente, una importancia,
bastante importante, valga la redundancia, en cuanto a esto. Se habla del 56-57% la incidencia de la genética en el desarrollo de la adicción, pero el entorno tiene el resto, es decir, casi podríamos decir que van parejos, ¿no? Si te crías en un entorno de consumo, si estás viendo a todo el mundo consumir, si estás viendo que en casa todo el mundo consume, si tienes la calle donde vas con tus padres agarrado de la manita cuando eres pequeño, es un bar y otro 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 bar, y creces así hasta los 10 o hasta los 11 años, y luego a los 12 empiezas a beber, luego que venga tu padre o tu madre y te diga, pero ¿qué cojones hace el niño que estás bebiendo? ¿Por qué va a hacer el niño? Lo que le has enseñado tú, cojones. ¿Qué va a hacer el niño? Lo que ha visto. ¿Qué quiere un crío de 11 años? Pues ser mayor. Y para ser mayor, ¿qué hay que hacer? Pues hacer lo que hacen los mayores. Y ya está. Y ya está. Y prueba. Y cuando prueba se da cuenta de que todo su sistema cambia, de que se siente un campeón, se siente mayor y se siente capaz de controlar una situación. ¿Por qué? Porque entonces cosas por la genética. Y la otra porque se ha criado en eso. Lo ha estado viendo siempre. Y si tiene la genética, encima tiene la capacidad de metabolización más alta que los demás. Entonces se cree que es un campeón, porque es capaz de beber o de consumir cualquier sustancia con mayor cantidad que otros. Y dices, joder, pues no es que ya no solamente soy mayor, es que encima soy fuerte. Y encima controlo las cosas que muchos mayores no controlan, porque los he visto borrachos. Ya está servido, ese es el cóctel, ¿no? Así que parece que tanto... Quizá el problema esté en saber por qué tomamos la primera dosis o realizamos la primera apuesta o ponemos en marcha todo el círculo infernal sabiendo que nos acarrea unas consecuencias desastrosas, ¿no? Parece que todos conocemos el impulso ese mental que precede al primer consumo o comportamiento. Lo que no se acaba de entender es la razón clara por la que se produce. Bueno, ya se sabe cuál es la razón clara. Y yo os la explico en un plis-plas. La razón clara que provoca ese primer impulso es la acumulación de impactos en nuestro sistema nervioso central. Es decir, si tú quieres dejar de consumir y estás en entornos donde se consume aquello que tú quieres consumir, aunque no consumas, mientras otros están consumiendo, en tu cerebro se están produciendo conexiones en determinados circuitos que ya están condicionados con la droga que los otros consumen. Y aunque no te metas nada por la nariz, ni por la boca, ni por el culo, en tu cerebro está ocurriendo un auténtico tsunami de disparos neuronales, de neurotransmisores que están operando en el vacío y te están empezando a poner un poco por allí. La primera vez. Las siguientes veces la tensión se va acumulando y se va intensificando. Todos los impactos que se producen en el cerebro de una persona que ha estado consumiendo cualquier tipo de sustancia o droga son acumulativos. Y tienen una particularidad, que normalmente se descargan en el momento más inoportuno, cuando menos te lo esperas. De repente te ves con un gramo de algo o con un vaso de algo o en una sala de juego y dices, ¿qué cojones hago yo aquí? ¿Pero qué ha pasado? Si yo no quiero. No quiero. Ya no estamos hablando de querer, si es que no quiero. Yo quiero una solución. Y la solución es no consumir. Pero no consumir tiene un precio. Ya lo decíamos ayer. Y no lo quieres pagar. Quieres seguir en los sitios donde la gente está consumiendo y no consumir. Y eso, tu cerebro y el mío, te dice que no. Todos los impactos de tu capacidad perceptiva, visuales, olorosos, auditivos, todos están en marcha. Y esas señales se están registrando en tu sistema de recompensa. Y ahí están empezando a pasar cosas que tú a lo mejor, porque son sutiles, no las percibes, pero son acumulativas. Entonces llega el momento en el que se produce el disparo y ya no hay nada que hacer. Te conviertes en una fábrica de pretextos y de excusas para empezar. Pero ya son producto de lo que está pasando.
¿Por qué se produce ese impulso incontenible que te lleva al primer consumo? Por acumulación de impactos. Por acumulación de impactos neurológicos en tu sistema nervioso central. Porque estás donde no tienes que estar, estás con quien no tienes que estar y estás haciendo lo que no tienes que hacer. Y para descondicionar todos esos procesos neurológicos es necesario que te pongas en rehabilitación, que es la solución, y te alejes. Porque no solamente eres adicto de la sustancia, sino también del entorno en el que se consume. Por ahí pasa la solución. Pero como ya me estoy pasando de tiempo para variar, pues mañana te cuento el resto de la solución. Y bueno, pues con algunas conclusiones más claras, espero. O sea, que si estás aquí mañana, pues genial. Y si no estás, pues bueno, pues ya lo verás. Es lo que hay. Así que nada, gracias por vuestra atención, queridos oyentes, 4 ojillos que me veis. y mañana estamos aquí otra vez, dando la tabarra. Venga, un beso para todos y para todas.